¿Qué demonios está pasando en Ecuador? Los primeros meses del año 2025 han sido de los más violentos de la historia ecuatoriana. Somos el país más peligroso de la región. Se registran más de 700 asesinatos mensuales. Sicariatos, extorsiones, atentados, son el pan de cada día en las calles de nuestro país. A pesar de los constantes esfuerzos y promesas del gobierno, la inseguridad va en aumento. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no somos capaces de frenar a los delincuentes? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra las drogas? Antes de responder a esa incógnita, tenemos que entender qué es la guerra contra las drogas. El término guerra contra las drogas se popularizó cuando Estados Unidos, a inicios de la década de los 70, de la mano del entonces presidente Richard Nixon, declaró al abuso de sustancias como enemigo público número 1. Desde aquel entonces hasta nuestros días, los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, con el ejército más grande y potente del globo, con los servicios de inteligencia más avanzados existentes, ha gastado más de $1 billón para combatir las drogas. ¿El resultado? Hoy en las calles de Estados Unidos hay mayor cantidad y variedad de drogas que nunca. La población carcelaria se ha triplicado, llegando a 2.3 millones de personas. Mantener el sistema carcelario les cuesta a los Estados Unidos $182 mil millones anuales. Lo que nos lleva a preguntarnos, si un país tan poderoso y con tantos recursos como Estados Unidos no es capaz de acabar con el tráfico de drogas, entonces ¿qué esperanza hay para un país tercermundista como el nuestro? Pero ¿por qué la guerra contra las drogas no ha dado resultado? Para poder dar respuesta a esta pregunta, primero es necesario entender cómo funciona el esquema de tráfico de drogas. En este caso, la cocaína. Hoy en día, en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, la producción, transporte, venta y compra de cocaína es ilegal. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga algo que ver con esta sustancia de manera directa o indirecta es castigada por el Estado, en la mayoría de los casos con prisión. Sin embargo, a pesar de eso, la cocaína es una sustancia muy popular y deseada. En términos económicos, la demanda de este producto es muy alta. Hay mucha gente dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero por consumir esta sustancia. Y en el mercado, siempre que haya gran demanda de un producto, habrá alguien dispuesto a satisfacer esta demanda. Pero, ¿quién está dispuesto a satisfacer la demanda de un producto ilegal corriendo el riesgo de ir a la cárcel? No lo hace un ciudadano cualquiera. Lo hacen aquellas personas que ya están vinculadas a actividades delictivas. Es decir, los criminales, ladrones, extorsionadores, contrabandistas y bandas. Son ellos quienes llenan ese vacío en el mercado. Por la naturaleza ilegal de sus actividades, al incursionar en el negocio de tráfico de drogas, los criminales llevan consigo modus operandi violentos. Y dado que su actividad económica no se encuentra regulada por ningún organismo, es decir, operan al margen de la ley, cuando compiten con otra banda, lo hacen de manera violenta, peleando por territorios, rutas y mercados. Para resolver sus disputas, los criminales no acuden al sistema judicial, sino que usan la violencia y la intimidación. Asimismo, cuando se sienten amenazados por alguna autoridad policial, militar o política, operan mediante sobornos, extorsiones o sicariatos. Debido a la alta cotización de la droga en el mercado norteamericano y europeo, los grandes beneficios económicos que el negocio del narcotráfico genera, trae consigo dos consecuencias. Por un lado, grandes cantidades de dinero ingresan a la economía regular del país. Según los estimados de fuentes oficiales, aproximadamente 5% del PIB de nuestro país es producto del narcotráfico. Las finanzas de nuestro país están tan interconectadas con el narcotráfico que acabar con esta actividad de manera súbita significaría un gran golpe a la frágil economía del país. Por otro lado, el negocio de la droga permite a las bandas más exitosas ganarse el favor de políticos, autoridades militares y policiales, ganando así gran influencia. El caso de Leandro Norero lo demuestra. Muchas veces son los propios narcotraficantes quienes financian incluso a la policía, a cambio de protección y tratos benéficos. Entendemos que hay células comprometidas en las entidades militares, policiales y políticas de nuestro país.
El dominio del mercado del narcotráfico solo se puede lograr mediante el desarrollo de estrechas relaciones con las autoridades locales que cooperan para proteger a unas organizaciones mientras persiguen a sus competidores. Sin el apoyo de estas instituciones, las operaciones de estos grupos no serían posibles. Sin embargo, el tráfico de cocaína es una actividad de carácter internacional que requiere de complejas redes de colaboración entre grupos criminales, pero también de la complicidad directa o indirecta de entidades militares y policiales internacionales. El tráfico de drogas exitoso a nivel internacional requiere niveles de protección política también de escala internacional. En la siguiente sección del video, recordaremos algunos eventos en los que el gobierno de Estados Unidos, a través tanto de la CIA como de la DEA, permitieron o incluso facilitaron el tráfico de drogas. En el contexto de la Guerra Fría, en Nicaragua, la revolución sandinista con afinidad comunista derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Los Estados Unidos no podían permitir el triunfo del comunismo en Centroamérica. Así que, como parte de sus esfuerzos frente a la amenaza comunista, apoyaban al grupo antirrevolucionario llamado Los Contras. Este era un grupo tipo guerrilla que, para financiar sus operaciones, estaban involucrados en el tráfico de armas y de cocaína hacia los Estados Unidos. Es bien sabido que los servicios de inteligencia norteamericanos como la CIA conocían de las operaciones ilegales de este grupo, pero miraban hacia un costado e incluso les ofrecían protección jurídica. Dentro de la política internacional americana de aquella época, consideraban que podían tolerar las actividades ilícitas de este grupo, pues lo consideraban un aliado indispensable en su cruzada anticomunista. Algo similar sucedió durante la década de los 80 en Afganistán. Durante la ocupación soviética de Afganistán, los Estados Unidos ofrecían apoyo militar y logístico a los grupos contrarrevolucionarios. En el contexto de esta guerra civil interna, varios agricultores, así como grupos paramilitares, recurrieron al cultivo de amapola, el precursor de la heroína, como fuente de ingreso. Los servicios de inteligencia americanos estaban al tanto de estas operaciones, pero decidieron no actuar en consecuencia. Posteriormente, en 2001, cuando los propios Estados Unidos invadieron Afganistán, las drogas ilícitas serían responsables de un extraordinario 62% del Producto Interior Bruto del país. A pesar de los combates casi continuos desde la invasión de 2001, los esfuerzos de pacificación no lograron frenar la insurgencia talibán, en gran parte porque Estados Unidos simplemente no pudo controlar el creciente excedente del tráfico de heroína del país. La producción de opio se disparó de 180 toneladas en el año 2000 a la asombrosa cifra de 8.200 toneladas durante los 5 años de ocupación estadounidense posteriores. Estas sospechosas alianzas no se limitaban únicamente a grupos paramilitares, sino que también incluían personas particulares. Tal era el caso de Alberto Sicilia Falcón, quien traficaba grandes cantidades de marihuana mexicana, cocaína desde el Cono Sur y heroína europea a Estados Unidos. El propio Sicilia afirmó que poderosos aliados políticos y de inteligencia contribuyeron a su meteórico ascenso en el mundo criminal. Declaró a la policía que era un protegido de la CIA, entrenado en Fort Jackson como combatiente en la guerra secreta contra la Cuba de Castro. A cambio de ayudar a la CIA a transportar armas a ciertos grupos en Centroamérica, la agencia facilitó su tráfico de heroína y otras drogas. Basados en estos ejemplos, podemos argumentar que el gobierno americano en muchas ocasiones ha sido cómplice tácito del tráfico de drogas con el fin de alcanzar objetivos geopolíticos. ¿Pero qué hay de las iniciativas directas para luchar contra las drogas que Washington promueve? Hablemos del Plan Colombia. El Plan Colombia fue un programa de cooperación internacional entre Estados Unidos y Colombia, con el objetivo de combatir el narcotráfico y promover la paz. En este contexto, entre 2001 y 2016, los Estados Unidos invirtieron $10.000 millones en Colombia en ayuda militar. ¿Han servido estos esfuerzos para eliminar el problema del narcotráfico en Colombia? No realmente. Entonces, ¿para qué han servido? En primer lugar, a través de este tipo de programas de ayuda, que tienen tintes militaristas muy claros, los Estados Unidos establecen presencia militar por medio de bases en la región, lo que les facilita el control de los recursos naturales de países ricos en materias primas como Colombia. En segundo lugar,
Este tipo de programas son una forma de llevar el dinero de los contribuyentes norteamericanos a los bolsillos de empresas privadas que se dedican a las actividades militares y de seguridad. Por ejemplo, como parte del Plan Colombia, solo durante el 2006, la compañía Lockheed Martin recibió más de $52 millones. DynCorp International recibió 164 millones. Olgunic más de 2 millones. ARIN recibió casi 30 millones y Oakley Networks recibió 5 millones. Como pueden observar, la incesante lucha contra el narcotráfico trae grandes beneficios económicos a empresas privadas norteamericanas. Recapitulemos. A la gente que está al mando de la política de los Estados Unidos, le interesa que el narcotráfico continúe y prospere por varias razones. Por un lado, bajo la bandera de la lucha contra las drogas, los Estados Unidos pueden afianzar su presencia militar en la región y promover sus intereses geopolíticos. La violencia y el caos que produce el narcotráfico ayuda a mantener a los países subdesarrollados en estado de subdesarrollo. Mientras los ecuatorianos estamos ocupados tratando de sobrevivir, con miedo de salir a las calles, las empresas multinacionales, con el visto bueno del gobierno, se reparten los recursos naturales. Cuando estás preocupado por sobrevivir, no tienes tiempo de prestar atención a la explotación ambiental. Del mismo modo, los programas de ayuda que los Estados Unidos entrega a países que sufren por el narcotráfico son una manera de fortalecer y enriquecer su complejo industrial militar. Así también, es importante entender que todos los millones generados por el narcotráfico tienen que entrar a la economía formal de algún modo. Es aquí donde entran los bancos e instituciones financieras estadounidenses, canadienses y europeas. Como ejemplo rápido, recordemos a la ya extinta institución financiera Wachovia, que en 2010 ante la Corte admitió no haber aplicado políticas adecuadas anti-lavado de dinero, permitiendo a los carteles mexicanos y colombianos lavar al menos $110 millones entre 2004 y 2007. Antonio María Costa, que trabajaba como director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito durante la crisis financiera del 2008, afirmó que el dinero del narcotráfico fue lo único que salvó a varios bancos americanos y europeos de la quiebra durante ese periodo, pues era la única fuente de liquidez que estas instituciones percibían durante la crisis. 50 años de lucha internacional contra las drogas y contra el tráfico de cocaína han demostrado que el narcotráfico no se va a terminar con fuerza bruta. Es decir, no se va a terminar comprando más armas, instalando bases militares extranjeras, permitiendo la injerencia de servicios de inteligencia internacionales o contratando mercenarios. Este enfoque simplista acerca de cómo lidiar con el problema del narcotráfico es similar al tratar de solucionar el problema de los embotellamientos con carreteras más grandes. El enfoque militarista no funciona simplemente porque los criminales no se generan de manera espontánea. El crimen y el criminal son el producto de condiciones de pobreza, falta de educación y de oportunidades. Hasta que el contexto económico y social de nuestro país no cambie, tendremos una fuente ilimitada de hombres y mujeres que en busca de dinero fácil va a elegir el camino del tráfico de drogas. En conclusión, la prohibición de cualquier tipo de droga, como lo fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos y como lo es la actual prohibición de cocaína, lo único que genera es la aparición de un mercado negro. El consumo de drogas no se termina, sino que da lugar a una economía desregularizada, en donde la falta de intervención estatal da cabida a la aparición de grupos violentos y mafias que lucran y ganan poder. Ya entendemos por qué no es posible luchar contra las drogas de manera convencional, ya que es un negocio demasiado rentable para desaparecer. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es sencilla pero no fácil. La única forma de terminar con la violencia generada por el tráfico de drogas es la descriminalización. Antes de profundizar en este tema, quiero dejar en claro el siguiente punto. Las dinámicas creadas por la prohibición del consumo de drogas generan dos grupos: víctimas del narcotráfico y beneficiarios de las dinámicas que surgen debido al narcotráfico. Las víctimas del narcotráfico somos todos los ecuatorianos, pues la violencia e inseguridad dinamitan las dinámicas sociales y entorpecen el desarrollo económico de la nación. En este video espero haber ilustrado adecuadamente quiénes son los que se benefician de la existencia del narcotráfico. En primer lugar, los narcos.
aquellas personas que reciben el beneficio directo de la venta de cocaína, captando grandes cantidades de dinero y recursos, mientras desangran al país. Aquellos que consumen la droga de manera recreativa. La cocaína es la droga preferida de las clases altas en Estados Unidos y Europa. Artistas, productores y, por supuesto, políticos. Son ellos quienes pagan grandes cantidades de dinero por un efímero momento de euforia, con poca o nula repercusión sobre su bienestar. El gobierno de Estados Unidos, que, con la excusa de luchar contra las drogas, acentúa su presencia militar en la región y protege sus intereses. Las instituciones financieras americanas y europeas que no tienen reparo en aceptar dinero sucio para aumentar sus reservas de capital. Agentes de la CIA y la DEA que en este juego de nunca acabar del gato y el ratón, se ganan la vida, construyen sus carreras y avanzan profesionalmente en la jerarquía política. Empresas militares de seguridad privada y mercenarios que reciben grandes contratos para jugar a una guerra que saben que no pueden ganar. Entonces, ¿de qué manera puede la despenalización acabar con el problema y ayudar a las víctimas? Por un lado, el productor de la sustancia dejaría de ser un criminal que opera desde las sombras, sino que al realizar sus actividades abiertamente, estaría sujeto a las leyes tributarias y penales del país. Despenalizar la producción, consumo y venta de esta sustancia permitirá a gente fuera de las esferas criminales acceder a este mercado y competir de manera convencional, dejando de lado las peleas violentas por territorios. La descriminalización de sustancias prohibidas trae la disminución de su precio, pues los riesgos y costos de producción son menores. De manera que la producción de cocaína dejaría de ser un negocio tan lucrativo y atractivo para gente con pocos escrúpulos. Del mismo modo, las ganancias de este negocio tendrían que ser declaradas, de manera que el Estado recibiría un beneficio significativo de esta actividad económica. La despenalización del comercio de esta sustancia también eliminaría la corrupción con ella asociada, así como la violencia en las cárceles, producto de las luchas de poder entre grupos criminales. Pero, ¿es la despenalización del consumo y venta de cocaína una solución realista en nuestro país? La verdad es que Ecuador es un país muy conservador y prejuicioso. La mayoría de la gente ve el mundo en blanco y negro, y cualquier cosa relacionada con el consumo de sustancias que no sea el alcohol genera inmediatamente una reacción negativa. A través de los medios de comunicación, el narco se ha convertido en el enemigo número uno y representa el origen de todos nuestros males actuales. Esto incluso el político más incompetente lo entiende, y por ende nadie que tenga el poder real de iniciar la conversación de la descriminalización lo va a manifestar públicamente. Hacerlo sería cometer suicidio político. Inmediatamente te convertirías en cómplice de la violencia y muerte que azota el país. Ya que en Ecuador la política es un concurso de popularidad, abogar por la legalización de una sustancia que está provocando muerte y caos es simplemente darte un balazo en el pie. Por esa razón, es tarea de los ciudadanos exigir a nuestras autoridades un cambio de enfoque. Dejar de lado los esfuerzos inútiles de erradicación de la droga mediante el uso de fuerza bruta. El círculo vicioso de crimen y persecución actual no es únicamente inútil, sino que es injusto. Los ecuatorianos ya hemos sido testigos de suficiente violencia y muerte. No podemos dejar que a costa de nuestro bienestar, ciertos grupos económicos y políticos lucren y prosperen. Es momento de ir más allá, de aprender a vivir con las drogas y minimizar sus efectos negativos sobre la sociedad.